Hola, en este vídeo os voy a hablar dentro del apartado de las grandes incoherencias de la ciencia, os voy a hablar de las ondas gravitacionales, que es el último gran descubrimiento de la ciencia, que seguramente lo habéis oído nombrar en todas las webs, tanto científicas como de conocimiento general, e incluso ha salido por la televisión. Me refiero al fraude de las ondas gravitacionales, aunque ya sé que puede sonar un poco fuerte el término, ¿vale? Porque si definimos un fraude como un producto que no cumple con las especificaciones que promete, podemos considerarlo hasta cierto punto un fraude. Por otro lado, un fraude también se considera un acto que es contrario al ordenamiento existente. En este caso, las ondas gravitacionales, como vamos a ver en este vídeo, son contrarias absolutamente a todo el ordenamiento existente, refiriéndome a este como el conocimiento físico que hasta el momento teníamos del universo. Por último, comentar, pues que la palabra fraude quizá puede hacer referencia a intereses ocultos, ¿vale? Porque sería un acto o un producto contrario a la normativa o al ordenamiento existente, que a su vez persigue unos objetivos que no están de acuerdo con el interés general. En este caso, si definiéramos el interés general como la aspiración de llegar a comprender en su totalidad el universo, como vamos a ver, las ondas gravitacionales son absolutamente contrarias a este objetivo al que todos aspiramos. ¿De acuerdo? Bueno, os voy a explicar un poco por encima en qué consiste la idea de las ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales serían, más bien, se supone que son, las ondas que transmiten la gravedad. La gravedad, como todos sabemos, es quizás la fuerza más misteriosa del universo. Pero, aún siendo así, la gravedad se encuentra presente absolutamente en todos los rincones que podamos buscar en el universo. La gravedad se da a nivel estelar, que es lo que llamamos las leyes planetarias, se da a nivel cotidiano, que lo denominamos leyes de la gravedad, e incluso se da a nivel cuántico, que es lo que no entendemos muy bien, ¿vale? Cómo se desarrolla la gravedad a nivel cuántico y si esta existe también a este nivel, que parece ser que sí que existe, ¿vale? Es decir, que nada hasta el momento ha sido capaz de contradecir las leyes de la relatividad, las leyes de la gravedad. En el caso de las leyes de la relatividad sucede lo mismo. No hemos podido contradecir nunca ningún postulado de las leyes de la relatividad, tanto de la especial como de la general. De hecho, la teoría de las ondas gravitacionales ahonda en este sentido, cuando dice que es una teoría que permite refutar las leyes de la relatividad general. Es decir, no hay nada absolutamente en el universo que indique que la gravedad no actúa siempre de la misma forma que actúa la relatividad. Nada, absolutamente nada ha podido contradecir esto, y a lo que hoy día llamamos una teoría unificada, pues consiste fundamentalmente en entender cómo pueden coexistir, ¿vale?, dos conceptos, fuerzas o efectos, como las queramos denominar, que actúan de forma aparentemente opuesta en el universo, ¿vale? Entonces, las ondas gravitacionales son las ondas que transmiten la gravedad. Dado que la gravedad es una fuerza muy débil, extremadamente débil, la idea es la siguiente: si una onda de gravedad se emite muy lejos en el espacio-tiempo, dado que éste se amplifica, dado que una onda se amplifica a medida que avanza, si se ha generado esta onda lo suficientemente lejos, nos llegará aquí con una amplitud de onda casi plana, pero aunque continúa siendo curvada, pero muy grande.
y en teoría la podríamos detectar. Bueno, esta detección se lleva a cabo a través de unos aparatos de detección que llamamos interferómetros, y como habéis podido ver, pues son unos aparatos que miden 4 kilómetros de longitud aproximadamente, ¿vale? Efectúan triangulaciones entre ellos de las ondas que perciben para de este modo determinar una amplitud y una trayectoria de onda correcta y que pueda ser detectada. En el caso de las ondas gravitacionales se supone que la primera onda detectada, porque ya han dicho que han habido más de una y continuarán habiendo seguramente, la primera onda detectada se originó a unos 1.300 millones de años luz de donde estamos ahora. Por lo tanto, ha generado una onda lo suficientemente grande como para que pueda ser detectada. Algo que no habíamos hecho hasta ahora porque no teníamos la adecuada sofisticación técnica para poderlo hacer. También hay que decir que en este caso no se trata de un solo interferómetro, sino que hay más de uno, ¿vale? Como para decir, bueno, pues que estamos verificando que dado que la detección ha sido doble de la misma onda, esta onda en realidad se ha producido. Aquí sucede, en primer lugar, una cosa muy extraña, que es la siguiente. De acuerdo con la teoría estándar, el modelo estándar de partículas, lo que llamamos física clásica, por así decirlo, las fuerzas se transmiten a través de las partículas. Como se entiende que la gravedad es una fuerza de atracción que se origina entre todos los cuerpos, ya sean grandes o pequeños, se da en todos, se supone que en el caso de la gravedad también existe una partícula que transmite su atracción. Esta partícula se denomina gravitón. Digo que es una especie de incoherencia, en primer lugar, algo referente de la teoría gravitacional, porque el gravitón, que es la partícula que transmite, la responsable de que se origine esta onda de gravedad, jamás se ha detectado en realidad. Nunca. El gravitón es una partícula teórica que no sabemos si existe o no, dado que nunca se ha detectado. Por lo tanto, lo que estamos detectando es la onda de algo que no sabemos si existe en realidad. Esto es así, es algo incuestionable, y en teoría se piensa que dado que la onda de la gravedad es extremadamente débil, el gravitón, ¿vale?, también es sumamente esquivo, dado que el gravitón en teoría sería una partícula igual que el fotón, pero que tampoco tendría masa, ¿vale? Al no tener masa ya os podéis imaginar que es bastante difícil encontrar un gravitón, ¿eh? La cosa es que el fotón de luz, que sería la alternativa al gravitón, no es que lo podamos detectar, es que deducimos que está ahí, es nuestra concepción teórica, es lo que llamamos cuanto delgado, ¿vale?, que nos dice que la luz se transmite de forma cuantificada, ¿vale?, unidades discretas de luz. En el caso del gravitón ocurriría lo mismo. Los gravitones también serían una partícula cuantificada y, por así decirlo, serían la contrapartida a los fotones de luz. Bien. Esta sería la primera incoherencia fuerte, ¿vale?, remarcable respecto a las ondas gravitacionales. Pero lo cierto es que hay muchísimas más. Como he dicho al principio, la teoría gravitacional es contraria absolutamente a todo el conocimiento que tenemos del universo. Cuando digo teoría, bueno, lo digo con los matices que queráis, pero bueno, dado que los partidarios de esta detección, de este descubrimiento, ya hablan de la ciencia denominada astronomía gravitacional, pues podemos considerarlo como si fuera una teoría cierta y demostrada y algo que nos va a servir o que nos tendría que haber servido ya para saber algo más, ¿vale?, pero que hasta el momento no lo ha hecho.
A este respecto, la siguiente incoherencia de la teoría de las ondas gravitacionales o astronomía gravitacional, ¿vale?, es que quizás tenga el dudoso honor de estar entre las 3 primeras teorías que no demuestran nada ahora, absolutamente nada, sino que dicen que lo harán en el futuro, ¿de acuerdo? La astronomía gravitacional a esto lo llama hemos abierto una nueva ventana al universo. Quizás sea cierto que se ha abierto una nueva ventana al universo, pero todas las demás que ya habíamos abierto, la astronomía gravitacional las ha cerrado por completo, ¿vale? La astronomía gravitacional es absolutamente contraria a todo cuanto conocíamos del universo. Por esto a veces sorprende que los defensores de lo que llamamos ciencia oficial o ciencia tradicional, ciencia que se ampara en el método científico, se muestren como escépticos, como críticos respecto a otras opiniones, a las que denominan pseudociencia, ¿vale?, pero acojan con los brazos abiertos una teoría que en el fondo es contrario a todo cuanto sabían. Lo que sucede es que damos por descontado que los grandes eventos técnicos respaldados por cientos o miles de científicos no pueden estar equivocados. Es la idea que todos tenemos, que es imposible que puedan equivocarse tantos científicos al mismo tiempo. Pero es así. Vamos a ver, para empezar, cuando decimos que hemos detectado las ondas gravitacionales, en realidad lo que hemos hecho es algo muy diferente. Los científicos que trabajan en estos proyectos lo que han hecho ha sido interpretar las leyes de la relatividad general. Y gracias a esta interpretación han diseñado un software que codifican en los aparatos técnicos. Cuando este software de detección, basado en las ideas que ellos tienen acerca de las leyes físicas, detectan una onda que concuerda con esas características, ¿vale?, bueno, pues asumen que lo que decían se ha corroborado. Lo que no significa que la opinión o la interpretación que ellos hayan hecho de las leyes físicas sea o no correcta, ¿de acuerdo? Este es un aspecto muy importante, porque los científicos dicen refutar las leyes de la relatividad general, pero resulta que las leyes de la relatividad general no las entiende en global nadie en absoluto. Quien diga lo contrario está mintiendo. Pero no solamente desconocemos en profundidad las implicaciones de las leyes de la relatividad general. Esto también sucede con las leyes de la gravedad, ¿vale? Y esto sucede porque ambas teorías conducen a resultados paradójicos o irracionales. La fuerza de la gravedad puede hacerse infinita de la misma forma que el tiempo puede hacerse eterno según las leyes de la relatividad general. Estos conceptos de infinitos son irracionales desde el punto de vista físico y matemático y por lo tanto se dice que no tienen sentido. Pero bueno, aparte de esto, nadie comprende en su totalidad las leyes de la relatividad general y las leyes de la gravedad, porque si alguien las entendiera, ya habría resuelto el último misterio del universo, que consiste precisamente en unificar las leyes de la gravedad con las leyes de la relatividad. La teoría gravitacional se nos vende como un producto científico dentro de un ámbito bastante peliculero, ¿vale? Sí, con mucho bombo y platillo y con circunstancias especiales, pues que dan un cierto morbito al tema, ¿vale? En este caso, la teoría gravitacional nos explica una estupenda historia de dos agujeros negros que hace 1300 años, vagando por el universo, al azar, dos agujeros negros errantes, se encuentran y chocan entre ellos, ¿de acuerdo? Como consecuencia de este choque se generan las ondas de gravedad y una de ellas es la que hemos detectado.
Esta épica introducción a la teoría gravitacional en realidad es totalmente irrelevante, ¿vale? Nos daría igual que hubieran chocado dos agujeros negros, que hubieran chocado dos supernovas, dos estrellas de lo que sea, o incluso si hubieran sido producidas por el golpe del martillo de Thor hace 1300 años, ¿vale? Es decir, lo único relevante de las ondas gravitacionales es su trayectoria, no importa cómo se hayan producido. De la misma forma, tampoco es muy relevante cómo las hemos detectado, de hecho es lo de menos cómo las hemos detectado, ¿vale? Este es un aspecto importante de la teoría gravitacional, que es publicitar la gran complicación y sofisticación técnica de nuestros aparatos de detección. Es como si nos dijeran que tanta tecnología y tanta sofisticación no puede estar equivocada, ¿vale? Yo no digo que lo esté y que no hayan detectado una onda. Una cosa es muy diferente, es que sea una onda de gravedad. Son dos cosas absolutamente diferentes. Bueno, pues lo que decía, lo que sucede antes y lo que sucede después de detectarla, todas las interpretaciones que podamos hacer al respecto, no son relevantes. Lo verdaderamente relevante de una onda de gravedad es precisamente ella misma, cómo se desplaza la propia onda de gravedad. Porque a fin de cuentas una onda no es nada, una onda tan solo puede ser descrita de forma matemática. Porque es una especie de energía que se mueve y nosotros no contemplamos la energía, sino que conceptualizamos matemáticamente su forma, ¿de acuerdo? Bueno, si nos vamos a la esencia de una onda gravitatoria, que con los matices que queráis sería la gravedad, ¿vale? Resulta que la única característica que tiene una onda de gravedad es la de transmitirse a la velocidad de la luz. No tiene otra. Si os ponéis a buscar, no hay más. Su característica fundamental es que se desplaza a la velocidad de la luz. Y además esta velocidad de la luz la adquiere de forma instantánea, como el correcaminos, En el mismo momento en que chocan los dos agujeros negros, automáticamente la onda de gravedad se supone que adquiere automáticamente de forma mágica la velocidad de la luz, ¿vale? Pero claro, hasta ahora sabíamos que lo único que puede viajar a la velocidad de la luz, lógicamente, es la luz. Nada más en el universo puede hacerlo, porque un requerimiento es que si algo se desplaza a la velocidad de la luz, no tenga masa. Pero claro, la velocidad de la luz, como nos dijo Maxwell con su teoría de la luz, es una combinación de efectos electromagnéticos. En el caso de las ondas de gravedad, no se produce este apareamiento entre diferentes efectos, el efecto eléctrico y el efecto magnético, que en el caso de la luz sería estos dos efectos entrelazados en el espacio-tiempo, viajando propiamente a la velocidad de la luz. Por lo tanto, si una partícula, sea la que sea, es capaz de desplazarse a la velocidad de la luz, es que es un fotón de luz. Es evidente. En el caso de una onda de gravedad, sería algo opuesto a un fotón de luz, por lógica, ya que si se desplaza a la velocidad de la luz y no es un fotón, pues será su hermano gemelo, su parte oscura, ¿vale? La parte oscura de la luz, si es que la tiene. Y claro, aquí sucede algo muy raro, que es que si fotón y gravitón son pares gemelos y comparten su velocidad y comparten su masa, el fotón o su campo, el campo que genera la velocidad de la luz, es una combinación de efectos electromagnéticos, mientras que el gravitón no hace esta combinación, va por separado. Solo transmite gravedad, nada de electricidad. ¿De acuerdo? Bueno, pues este simple principio, el hecho de que el gravitón
únicamente transmita su interacción, decimos que es un monopolo, ¿vale? Un monopolo en el universo. Pero hasta ahora, hasta estos meses atrás, con este supuesto descubrimiento, ya dábamos todos por supuestos de que no existían monopolos en el universo, por la sencilla razón de que todo es luz en el universo, todo puede ser descompuesto en fotones de luz o cuantos de Planck. Por lo tanto, si todo es luz en el universo, ¿cómo puede explicarse que exista algo igual a la luz pero que no tenga todas sus propiedades? Es absolutamente absurdo, no tiene ningún sentido. La propia teoría de la colisión de los agujeros, de dos agujeros negros chocando, también es absurda en realidad. Y es absurda por el siguiente motivo, que es que ya también habíamos dado por supuesto que los planetas, las estrellas, los sistemas solares no son sistemas caóticos, ¿vale? Sino que están organizados entre sí. Es lo que conocemos como leyes planetarias. Sabemos que todos los cuerpos celestes están relacionados en función de sus distancias, de sus cuadrados y de los cubos de sus distancias. Es lo que conocemos como leyes de Kepler o leyes planetarias. A su vez, este movimiento sabemos que es un movimiento rotatorio. Sería como una espiral invertida, como la típica imagen de una galaxia girando sobre sí misma. Es el típico movimiento rotacional que tendría un agujero negro al final, donde todo este movimiento en teoría se concentraría en el horizonte de sucesos de lo que sería un agujero negro. La idea de los agujeros negros errantes nos vuelve a retrotraer a la idea del azar, de que las cosas no están organizadas. Esto es evidente. ¿Por qué han chocado estos agujeros negros? Bueno, también es algo que no se puede monitorizar. No se puede monitorizar porque, como he dicho, la teoría gravitacional únicamente es relevante a partir de que se genera la onda. La trayectoria anterior, la trayectoria que podían llevar los agujeros negros, no se puede sintonizar en tiempo real, porque esto requeriría poder tomar medidas en el pasado a una velocidad instantánea, y no tenemos equipos con la capacidad de hacer esto. Es decir, nos hemos de esperar aquí tranquilos a que llegue la onda y detectarla. Por esto decimos que la teoría gravitacional también es la primera teoría que no permite ser refutada. Aun cuanto podamos hacer el mismo tipo de experimentos muchas veces, jamás vamos a poder repetir el mismo experimento. Esto, según dicen ellos, pero esto implica ya de hecho que es una teoría que no puede ser refutada, que es una teoría pues, que tenemos que creer que es así. Pero aunque lo puedas pensar, aún tenemos más cosas irracionales respecto a la teoría gravitacional, es decir, las cosas no acaban aquí. Como hemos dicho, la existencia de monopolos sería un incumplimiento de las leyes físicas y de las leyes cuánticas, ¿vale? Además, bueno, habría que citar que... A ver, ¿qué quería comentar al respecto? Sí, que las leyes de la relatividad general no solamente predicen las ondas gravitacionales. Las leyes de la relatividad general también predicen los agujeros negros, también predice el Big Bang, por ejemplo, y también predice en sentido inverso, si el Big Bang es retroceder en el espacio-tiempo a un punto inicial, en sentido inverso, ¿vale? También dan sentido a la expansión del universo. Desde el punto de vista científico, estas predicciones, al menos dos de ellas, jamás podrán ser refutadas. La primera es la del Big Bang, porque es un concepto que caía fuera o cae fuera del espacio-tiempo.
y lo que denominamos expansión del universo, que la comunidad científica dice al respecto que no tiene sentido físico. Hasta el descubrimiento de las ondas gravitacionales, las propias ondas gravitacionales y los agujeros negros tampoco tenían sentido físico. Ahora con su detección pasan a tener sentido físico. Y tener sentido físico tiene unas implicaciones muy grandes, porque por ejemplo, el decir que tienen sentido físico y que las ondas de gravedad se desarrollan en nuestro universo tridimensional, aunque podamos llamar a esto oscilaciones del tejido espacio-temporal o de la forma que queramos, ¿vale? Pero al hecho de que podamos acotar la gravedad a un espacio o cuatridimensional, ¿vale? De hecho, invalida la hipótesis de que el universo pueda tener infinitas dimensiones, pueda tener más dimensiones de las que a priori puede tener, que es lo que establecen, por ejemplo, todas las teorías de cuerdas. Bueno, con las ondas gravitacionales se acaba esta idea, ¿vale? Se acaba esta idea porque las hemos detectado y están en nuestro espacio físico, es decir, tanto los agujeros negros como las ondas gravitacionales pasan a tener ya una entidad física, aunque no exista el gravitón o no lo hayamos encontrado aún, pero ya adquieren ese estatus automáticamente. ¿Por qué algunas predicciones de la relatividad general no van a tener nunca sentido físico y otras que parecían que tampoco lo iban a tener, ahora resulta que lo tienen? Bueno, quizás sea esta una de las intenciones. Con esta idea estamos eliminando, de hecho, la posibilidad de todas esas dimensiones tan místicas o espirituales que llamamos dimensiones superiores. La idea de que vivimos en un universo virtual, de que todo está conectado, que la mente crea la realidad. Bueno, pues todas estas cosas con la teoría gravitacional quedan finiquitadas. Ahora bien, esto no explica las inmensas paradojas del universo que en ningún momento esta teoría se acerca a tratar de explicar. Entre estas irregularidades pues tenemos las irracionalidades que representan las cosas eternas o las cosas que tienden a cero. Las cosas que se hacen infinitas, las fuerzas que se hacen infinitas o las cosas que no tienen masa. Estas cosas son absolutamente irracionales y tampoco están explicadas. Uno de los efectos más impresionantes del universo, que es el entrelazamiento cuántico, que es la capacidad que tienen dos partículas para estar entrelazadas aunque se encuentren en extremos opuestos del universo, tampoco puede ser explicado. No puede ser explicado porque el entrelazamiento cuántico, a veces llamado computación instantánea, requiere precisamente esto, una cualidad instantánea, la capacidad de desplazarse no ya mucho más rápido que la velocidad de la luz, sino infinitamente más, ¿vale? Ya que la transmisión es instantánea. Bueno, pues a todas estas grandes preguntas del universo, que en el fondo son su esencia, esta teoría no explica nada. Ha abierto una ventana, quizás, pero resulta que de momento en la ventana tenemos un muro que no se puede ver mucha cosa más. Ahora habrá que derribar este muro a ver qué es lo que vemos. No creo que mucho, pero bueno. Bueno, vamos a pasar, aunque parece que no puedan haber más incongruencias en la teoría gravitacional, lo cierto es que hay más. Hay una que además adquiere un peso fundamental, como si las otras no lo tuvieran ya por sí mismas. Hay una que puede que os sorprenda. Actualmente, como sabemos, el universo se está expandiendo. Que el universo se expanda implica que tanto el espacio-tiempo, todo el espacio-tiempo se está creando en este mismo momento, porque todo se expande respecto a todo, ¿vale? A veces esto lo llamamos entropía. Bueno, es la propia expansión del universo que se lleva a cabo. Cuando decimos que una onda de gravedad se originó hace 1300 millones de años,
Dado que la expansión del universo, la comunidad científica dice que no tiene sentido físico, no se tiene en cuenta. No se tiene en cuenta, a pesar de ser una función, un tipo de movimiento exponencial. Es exactamente un tipo de movimiento exactamente igual que el que presenta la fuerza de la gravedad. Es una expansión de tipo exponencial. Sin embargo, a las leyes de la gravedad decimos que son leyes físicas, mientras que a la expansión del universo decimos que ese tipo de movimiento no tiene sentido físico. ¿Qué sentido tiene? Que el espacio y el tiempo se estén creando en este mismo momento. Bueno, el sentido sería el mismo que el del Big Bang, solo que en lugar de ser una partícula aislada, son infinitas partículas que se están expandiendo de forma relativa una respecto de las otras. Dado que una onda de gravedad como la que se ha detectado no tiene en cuenta este concepto, no tiene en cuenta el hecho de que en el mismo momento en que se origina, a la vez que comienza a desplazarse como el correcaminos a la velocidad de la luz, la expansión del universo también le afectaría. Sería como decir que una onda de gravedad, nada más originarse, va como aerotransportada, como en una cinta de esta de transportes del aeropuerto, ¿vale? Con la característica de que a cada paso, además, se incrementa de forma exponencial su velocidad. Por lo tanto, si una onda de gravedad comienza su recorrido moviéndose a la velocidad de la luz, si va además encima de esta cinta transportadora, una de dos, o incumple ya el principio máximo, que sería que nada puede superar la velocidad de la luz, o incumple esto, o se transmite de forma instantánea. Cuando digo se transmite de forma instantánea, me refiero a que nos llegaría aquí a una velocidad que sería equivalente al instantáneo de lo deprisa que se movería, ¿vale? Bueno, puede que esta sea la solución y no la contraria, como dice la teoría gravitacional. De hecho, cuando nosotros hablamos de la definición de partícula y decimos que también es equivalente al campo que genera, el campo que genera sería ella misma como partícula fundamental moviéndose a la velocidad de la luz, ¿vale? Por eso no podemos determinar lo que es la partícula y a la vez la onda, que esta sería otra gran contradicción de la teoría gravitacional. ¿Qué implica esto? Pues que las dos no coexisten en el mismo momento, porque depende de la posición desde la que observamos. Os voy a poner un ejemplo al respecto. Si ahora mismo a este parque viniera Superman y empezara a moverse tan rápido como él sabe hacer, no veríamos dónde está. Si nos situáramos en una posición elevada, veríamos como un movimiento de energía, algo que se está moviendo por todo el parque, pero no podemos fijar un punto en el que digamos aquí está Superman corriendo. En el caso de las partículas pasa lo mismo. Sabemos que está ahí, lo definimos en base y a esto lo definimos en base a la probabilidad, ¿vale? Porque que exista Superman no existe realmente, depende de la probabilidad de que podamos encontrarlo en algún punto del parque cuando está corriendo, ¿vale? Bueno, todos estos principios a mitad de camino entre la cuántica y la relatividad no son tenidos tampoco en cuenta por la teoría gravitacional. Aquí incumplimos los principios de la relatividad general, cumplimos el principio de que no puede haber monopolos, de que nada puede moverse a la velocidad de la luz si no es la luz, incumplimos las leyes de la gravedad, incumplimos las leyes planetarias, incumplimos cosas que no tienen sentido físico y se lo damos, incumplimos todo. Lo más fundamental es que incumplimos una ley no escrita que es de un rango bastante superior incluso a las leyes físicas que conocemos, incluso a las propias leyes universales, que es el principio que conocemos como navaja de Occam. La navaja de Occam es un principio
no físico, es un principio metafísico que establece que la solución más sencilla es la que menos explicaciones necesita, la explicación más fundamental. Es decir, que cuando introducimos variables innecesarias o introducimos más variables y estas variables no nos aportan nada nuevo, ¿vale? Estamos incumpliendo este principio fundamental, significa que no las necesitamos. En este caso, las variables que entran como nuevas son tanto las ondas gravitacionales como los agujeros negros de rebote, que hasta el momento eran conceptos y ya está, conceptos teóricos. Ahora adquieren existencia física, pero todo y esta existencia física seguimos sin responder a ninguna de las grandes cuestiones fundamentales del universo. Por lo tanto, una explicación no necesita variables innecesarias. Este es un principio fundamental, En un sentido más coloquial podríamos decir que, como dijo, me parece que era Fuller, que el diseño más sencillo es el diseño más eficiente posible. Por lo tanto, si añadimos elementos innecesarios nos van a molestar más que otra cosa. Yo pienso que en el caso de las ondas gravitacionales es un intento, quizás inconsciente, no estoy diciendo que los científicos que hagan esto lo hagan de forma intencionada, no, simplemente pienso que es producto de su mentalidad, pero pienso que muchos o muchísimos de ellos están muy contentos con la idea de que se puedan eliminar todas estas dimensiones imaginarias del universo, todas estas dimensiones superiores, sobre todo por un motivo fundamental, que es que la física no puede acceder a estas dimensiones superiores, no puede acceder a todo lo que queda fuera del espacio-tiempo, ¿vale? Por lo tanto, si admitimos la presencia de estas dimensiones, en este ámbito la física sería innecesaria, ¿vale? Quizás este sea uno de los motivos. Hay que entender que la teoría gravitacional es radicalmente opuesta a la teoría de cuerdas. No es que sean teorías complementarias o que su detección no implique nada, no. La astronomía gravitacional parte de unos supuestos absolutamente opuestos a los que dictaminan la teoría de cuerdas, ¿vale? La teoría de cuerdas establece una especie de universo en el que existen muchas dimensiones, un universo fractal, holográfico, en el que todo está conectado, todo es como una simulación, un videojuego, como queramos verlo, lo cual tiene unas implicaciones brutales respecto a la comprensión de nuestra existencia, por ejemplo. Y en la otra parte, la astronomía gravitacional es como un intento de demostrar que todo se puede detectar, que hasta lo indetectable se puede detectar. En este caso, como he vuelto a decir, aunque no se haya detectado en el gravitón, ya tenemos su holograma, que es su función de onda. Esto es algo alucinante. Pero bueno, lo más importante es la concepción que tenemos del universo, que son dos visiones radicalmente opuestas. La ciencia en el fondo es muy dogmática, o muy paradigmática, ¿por qué no? Y parte de unos supuestos que en el fondo son muy similares a los postulados religiosos. Y es que la ciencia, tal y como está planteada hoy día, básicamente la física, en términos de física experimental, se considera, de la misma forma que lo hace la religión, exenta de la carga de la prueba. La religión no va a demostrar que existe Dios, jamás va a hacer esto, ¿vale? En todo caso, eres tú el que tendrías que demostrar su inexistencia, lo cual es bastante difícil sin salir del universo, supongo que estamos de acuerdo, ¿no? Pero la física experimental se considera exenta de la carga de la prueba. La teoría de cuerdas puede afirmar lo que quiera, pero para ser verdad necesita pasar por el rasero de la física experimental, ¿vale?
Hoy día la idea de que la teoría de cuerdas tiene que ser demostrada al nivel de Planck, que es un nivel absoluto, es un nivel físico, una magnitud física tan infinitesimal que es absolutamente casi imposible que podamos llegar, ¿vale? Si no podemos hacer esto, es que no podemos demostrar lo que estamos diciendo. Es decir, la física experimental establece el criterio de veracidad, es lo que denominamos, con los matices que queráis, método científico. Es decir, que la carga de la prueba recae sobre la otra parte, ¿vale? De hecho, a la otra parte, la única objeción que la física experimental podría hacer es que lo que se dice no se puede demostrar. Esto es lo que piensan, que no significa que sea verdad, pero en teoría no se puede demostrar, ¿vale? Mientras que desde el punto de vista de los escépticos respecto a este modo de pensamiento, entre los que más que evidentemente me incluyo, ¿vale?, los argumentos en contra de esta actitud de pensamiento son de un calado muchísimo más profundo. Es decir, una cosa es que pensemos que no se puede demostrar, cosa que os aseguro que no es así, sí que puede hacerse, ¿vale?, contra una serie de irracionalidades, de paradojas, de cosas que no tienen en el fondo ningún sentido, ¿vale?, y que se empeñan a defender a capa y espada. Tenéis que pensar que los métodos de trabajo de la física experimental, como podría ser el acelerador de partículas, por ejemplo, es una opinión acerca de cómo podemos llegar a conocer el funcionamiento del universo. Aunque sea una opinión muy mayoritaria, convencional, no significa que sea verdad. Hoy día Einstein es reverenciado por todos los físicos, pero Einstein no siguió jamás el método científico. De hecho, Einstein, antes de confirmarse que sus predicciones eran correctas, podía ser considerado como el perfecto místico, el perfecto pseudocientífico, ¿vale? Porque Einstein no hizo jamás un experimento. De hecho, es que a nadie se le hubiera ocurrido jamás sincronizar dos relojes atómicos, uno de ellos localizados en un avión supersónico, para poder detectar estas pequeñas distorsiones del espacio-tiempo. Es decir, lo que ocurre es que la teoría de Einstein era tan simple, tan bella y tan intuitiva, de que todo el mundo dio por cierto de que no podía ser de otra forma, como efectivamente se corroboró años más tarde, ¿vale? Es decir, la visión experimental que debemos de ir hacia el conocimiento del universo a través del experimento es profundamente contraria a la idea de que lo único que necesitamos es el razonamiento para entender el universo. Pero esto requiere un cambio de mentalidad, ¿vale? Pero este cambio de mentalidad no va a ser nunca aceptado por los defensores del método tradicional, porque son visiones del universo radicalmente opuestas. Bien, espero que os haya gustado este vídeo. Un saludo, gracias.